Hace miles de años, en las antiguas tierras de China, la vida del pueblo estaba dictada por el humor de un gigante impredecible, el río Amarillo. Durante generaciones, sus crecidas traían devastación. No eran simples inundaciones. Eran cataclismos que borraban aldeas enteras, ahogaban cosechas y dejaban tras de sí un rastro de miseria y desesperación. Uno de estos líderes fue Gan, el padre de nuestro héroe. Yu Gan era un hombre decidido, un ingeniero de su tiempo, que creía firmemente que la naturaleza podía ser domesticada. Su plan era audaz y monumental: construir diques y muros más altos y más fuertes que cualquiera que se hubiera visto antes. Movilizó a miles de personas, trabajando día y noche para levantar barreras que contuvieran la furia del río. La gente puso su fe en estos muros de tierra y piedra, esperando que finalmente trajeran la paz. Pero la naturaleza tiene sus propias leyes. El río Amarillo no es solo agua, es un dragón dormido. Cada vez que el río se enfurecía, chocaba contra los muros de Gan, y cuanto más altos y rígidos eran los diques, con más violencia acumulaba su poder el agua, hasta que finalmente, con una fuerza incontenible, los derribaba. Las inundaciones resultantes eran aún peores que antes. Los muros, que debían ser su salvación, se convertían en trampas mortales. Durante 9 largos años, Gan insistió en su método. Cada fracaso lo llevaba a construir muros aún más grandes, en un ciclo interminable de desafío y derrota. Gan intentó oponerse al río, tratarlo como a un enemigo al que hay que vencer. Pero el río no es un enemigo, es una fuerza elemental, y su camino no puede ser bloqueado para siempre. El fracaso de Gan no fue por falta de esfuerzo o dedicación, sino por una falta fundamental de comprensión. Intentó imponer su voluntad sobre el flujo del mundo, y el mundo, simplemente, siguió su curso, arrasando con sus esfuerzos. Su historia se convirtió en una advertencia, un sombrío preludio de la leyenda que estaba por nacer. El pueblo necesitaba un nuevo tipo de héroe, uno que no luchara contra el agua, sino que aprendiera a danzar con ella. Tras el trágico fracaso de su padre, la colosal tarea de domar el río Amarillo recayó sobre los hombros de su hijo, Yu. Pero Yu había aprendido la dolorosa lección de Gan. Entendió que enfrentarse directamente a una fuerza tan poderosa era como intentar detener el viento con las manos. En lugar de eso, adoptó una estrategia radicalmente diferente, una basada en la observación, la humildad y la cooperación. No se encerró en un palacio a diseñar planos. Se puso en marcha y comenzó un viaje legendario que duraría 13 años. 13 años recorriendo cada rincón de la cuenca del río, desde las cumbres nevadas donde nacía hasta las vastas llanuras donde serpenteaba. No viajaba como un rey, sino como un explorador, un geógrafo y un siervo de su pueblo. Caminó tanto que sus pies se llenaron de callos. Trabajó tanto que sus manos se agrietaron y se endurecieron. Y pasó tanto tiempo bajo el sol que su piel se oscureció y su rostro se curtió. La leyenda cuenta que durante esos 13 años, pasó 3 veces por la puerta de su propia casa, pero nunca entró. Escuchaba a su esposa y a sus hijos, pero su misión era tan urgente que no podía permitirse ni un momento de descanso. Su compromiso era absoluto. Durante este peregrinaje, Yu no veía al río como un adversario. En cambio, lo escuchaba. Observaba cómo el agua fluía naturalmente, dónde se acumulaba, qué caminos buscaba en su viaje hacia el mar. Se dio cuenta de que el problema no era el río en sí, sino los obstáculos que encontraba. El agua, como cualquier energía, necesita fluir. Cuando se bloquea, acumula presión hasta que estalla. La solución, entonces, no era bloquearla, sino guiarla. Con esta nueva visión, Yu y sus seguidores comenzaron un trabajo monumental. En lugar de construir muros, dragaron nuevos canales, excavaron lechos de ríos secos, despejaron sedimentos que obstruían el paso y, lo más asombroso, abrieron nuevos caminos a través de las montañas. La leyenda del paso del dragón, o Longmen, cuenta cómo Yu dividió una montaña en 2 para crear una salida para el agua, un acto que simboliza su capacidad para remodelar el paisaje no por la fuerza, sino en armonía con la topografía existente. Este no fue el trabajo de un solo hombre. Yu inspiró a miles de personas a unirse a su causa. Trabajaban juntos, no como esclavos bajo el látigo de un tirano, sino como una comunidad unida por un propósito común. Yu lideraba con el ejemplo, a menudo en el barro hasta las rodillas, trabajando codo a codo con los demás. Él no daba órdenes desde la distancia, era el primero en empuñar la pala. Su liderazgo no se basaba en la autoridad, sino en la sabiduría y el respeto mutuo. Estaba enseñando a su pueblo una nueva forma de relacionarse con el mundo, no
a través de la conquista, sino de la colaboración. El río ya no era una bestia a la que temer, sino un socio con el que trabajar. Donde antes había caos y destrucción, ahora reinaba el orden y la armonía. Los nuevos canales que Yu y su gente habían cavado actuaban como venas y arterias, distribuyendo el agua del río Amarillo de manera controlada y suave. Las aguas ya no se desbordaban violentamente. En cambio, seguían los caminos que se les habían preparado, fluyendo sin obstáculos hacia el mar. El resultado fue milagroso. Las tierras que antes eran pantanos estériles o llanuras inundadas se secaron y se convirtieron en campos fértiles y cultivables. Las aldeas se reconstruyeron en terrenos seguros y la prosperidad comenzó a regresar al reino. La amenaza constante que había definido sus vidas durante tanto tiempo, finalmente, había desaparecido. Yu no fue aclamado como un conquistador que había derrotado a un enemigo. Fue venerado como un sabio que había restaurado el equilibrio. Su victoria no fue el resultado de la fuerza bruta, sino de la inteligencia, la paciencia y una profunda conexión con el mundo natural. Se convirtió en un héroe legendario, Yu el Grande, no por el poder de sus músculos, sino por el poder de su sabiduría para comprender y guiar la energía del río. Había demostrado que la verdadera maestría no reside en dominar la naturaleza, sino en entender su ritmo y moverse con ella. El éxito de Yu fue tan profundo que el pueblo lo vio como el único líder digno de gobernar. Su reinado no se basó en la tiranía, sino en los principios que aprendió junto al río en adaptabilidad, cooperación y búsqueda del equilibrio. La historia de Yu el Grande es mucho más que una simple leyenda sobre el control de inundaciones. Es una poderosa enseñanza sobre la vida misma. Nos recuerda que a menudo los mayores obstáculos que enfrentamos no se superan con resistencia y confrontación directa, ya sea un problema en el trabajo, un conflicto personal o un desafío interno. Intentar forzar una solución a menudo solo empeora las cosas, como los muros de Gan que provocaban inundaciones peores. La sabiduría de Yu nos invita a dar un paso atrás, a observar, a escuchar el flujo de la situación. ¿Hacia dónde quiere ir la energía? ¿Cuál es el camino de menor resistencia? En lugar de luchar contra la corriente, podemos aprender a guiarla. Esto requiere paciencia, humildad y la voluntad de adaptarse. Significa trabajar con las circunstancias, no contra ellas. La verdadera victoria, nos enseña esta leyenda milenaria, rara vez proviene de la confrontación, proviene de la comprensión profunda del orden natural de las cosas y de nuestra capacidad para fluir en armonía con él. La próxima vez que te enfrentes a un río embravecido en tu vida, recuerda a Yu el Grande. Quizás la solución no sea construir un muro más alto, sino cavar un canal más inteligente. Gracias por acompañarnos en este viaje a la antigua China. Si te gustan estas historias que conectan el pasado con nuestra vida presente, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima leyenda.